Necesitamos reinventar a Jesús. Necesitamos reinventar a Jesús, le dice un pastor de una mega iglesia a un joven en una escuela de discipulado. Necesitamos que el Jesús de la Biblia sea un tanto diferente, de otra manera no será aceptado por esta generación. Le dice un evangelista famoso a aquellos que se enlistan para ir de misioneros a Europa. El mensaje de que Cristo murió por nuestros pecados ha perdido vigencia. Sencillamente no podemos aceptar a un hombre que murió en una cruz. Necesitamos un comandante que nos guíe a conquistar y gobernar el mundo. Cristo es mi amigo y me entiende tal como soy, dice un joven que acaba de llegar de un campamento donde se encontró con Jesús. Puedo profesar a Cristo y aún no cambiar mucho mi vida. Puedo mantener resentimientos con las personas y aún así profesar a Cristo. Puedo mentir, puedo enojarme y hasta dejar de congregarme. Y no pasa nada porque soy cristiano y Dios me acepta tal como soy. Ese es el panorama del Evangelio actualmente. Y surge una pregunta. ¿Qué tiene que decir Jesús acerca de esto? ¿Será que Jesús acepta estos pensamientos? ¿Es posible ser un discípulo de Cristo y pensar de esta manera? ¿Podemos considerar estos pensamientos y aún seguir llamándonos cristianos? ¿Será que Jesús está inmóvil ante esos pensamientos de esas personas? ¿Será que Jesús se ha hecho el de la vista gorda ante las congregaciones que predican y hablan de esa manera? ¿Será que no pasa nada? ¿Será que desde el cielo se siente honrado y bendecido ante esas declaraciones? Hermano, quiero que analicemos este texto de Mateo 16:21 y quiero que respondamos a esta pregunta. ¿Qué tiene que decir Jesús ante esta problemática? ¿Qué tiene que decir Jesús ante la situación actual del Evangelio en Colombia y en el mundo? El Señor Jesucristo estaba en la etapa final de su ministerio. Él ya había hecho milagros, había resucitado muertos, había perdonado pecados, había levantado hombres que estaban enfermos, había confrontado a la élite religiosa de su tiempo. Pero en este momento Jesucristo se enfoca en lo más importante de su ministerio, para lo cual Él vino a esta tierra. Jesús sabe que la etapa que está por comenzar es determinante para su vida, es determinante para su ministerio en esta tierra. Él empieza a enfocarse en sus sufrimientos y en su muerte en la cruz. Y es por esta razón que Jesucristo reúne a sus discípulos en este lugar y les dice que es necesario, que es imprescindible, que no puede ser de otra manera, sino que Cristo tiene que ir a una cruz y morir en esa cruz. Él tiene que sufrir hasta la muerte por causa del pecado, por causa de la gloria de Dios y por causa del hombre. En ese momento se levantan sus discípulos, particularmente Pedro, y le dice: Señor, no es posible. Yo no puedo permitir esto, Señor. ¿Cómo se te ocurre, Jesús, decir que tú vas a sufrir si tú eres nuestro rey, si tú eres la promesa de Dios para Israel, si tú eres el Mesías que se sentará en el trono de David? Jesús, quita esos pensamientos de delante de ti, Señor. No es posible que tú mueras en una cruz. No es posible que aquellos a los cuales tú has confrontado con la palabra, no es posible que aquellos que tú has llamado hipócritas se vayan a llevar a una cruz. Jesús, yo no puedo aceptarte eso. Señor Jesús, yo no puedo aceptar un Cristo muriendo en una cruz. Yo no puedo aceptar un rey muriendo en una cruz. En mi mente no cabe la idea de un Jesús que muera de esta manera. ¿O es que todo lo que nos has dicho, Señor, acabará contigo muriendo en una cruz? ¿Qué pasará después de que tu cuerpo sea levantado de ese madero? ¿Nos olvidaremos de ti? ¿Y dónde están tus promesas? ¿Dónde está el Cristo que nos promete la ley de Moisés? Un Cristo triunfante, un Cristo grande y poderoso que liberará a Israel del poderío de este mundo. ¿Dónde está ese Cristo?
Jesús se queda mirando a Pedro y a sus discípulos y los confronta con una de las palabras más fuertes que se encuentran en las Escrituras. Jesús no les dice: tengo que tenerles paciencia porque ustedes están tergiversando mi obra. Pedro, tengo que darte un discipulado extensivo acerca de los rudimentos básicos de la fe. Discípulos amados, iglesia de Dios, yo tengo que tenerles paciencia. No, Cristo se devuelve inmediatamente y los confronta. A Pedro particularmente le dice: apártate de mí, Satanás. Hermanos, porque si algo es delicado en el Evangelio, si algo es delicado en la vida cristiana, es torcer, es tergiversar la obra de Cristo en la cruz. Sencillamente no podemos aceptar y no podemos convivir ni tener comunión con aquellos que dicen ser cristianos, pero que deshonran y destruyen y blasfeman aquello para lo cual Cristo vino a esta tierra. Él no vino a sanar enfermos, Él no vino a confrontar, Él vino a una única cosa a esta tierra: a volverse un hombre, a ir a una cruz y morir por los pecadores. No hay otra razón. Sin la cruz no hay Biblia, sin la cruz no hay cristianismo, sin la cruz no hay historia, sin la cruz no hay iglesia, sin Cristo en la cruz no hay cristianismo, no hay nada, hermanos. Y Cristo está llamando la atención y está haciendo una invitación a sus discípulos a que abandonen esos pensamientos y que se comprometan con Él. Cristo no habla suavemente. Cristo confronta fuertemente a sus discípulos. En otras ocasiones, los discípulos le habían dicho a Jesús una cosa o aquella y se habían equivocado, y Jesús muy amorosamente les había dicho y les había corregido. Cuando sus discípulos llegan emocionados: Jesús, Jesús, muéstranos al Padre y nos basta. Y Cristo les dice: por favor, si me tienen entre ustedes, el que ha visto al Hijo ha visto al Padre. En otra ocasión sus discípulos estaban preguntándose quién sería el más grande en el reino de los cielos. Y Jesús les da toda una enseñanza acerca de qué es el servicio en el reino de Dios. Hermanos, pero en este punto no cabía la diplomacia. En este punto no se podía tolerar que alguien pudiera siquiera torcer un poco la obra de Cristo. Y eso es lo que no entienden las personas que yo acabo de citar. Personas que dicen que Cristo las acepta como ellas son. Personas que dicen que se encontraron con Jesús, pero pueden permanecer su vida como ellos la siguen viviendo. Cristo tiene algo que decirle a estas personas. Cristo tiene algo que confrontar en la vida de cada uno de nosotros en esta mañana. Y ruego al Espíritu Santo de que así sea. Jesucristo en primer lugar se centra en la importancia, en la preponderancia, en la supremacía de su obra en esta tierra. Cristo habla con sus discípulos, dice la Biblia, que desde entonces empezó Jesús a decirles que era necesario que Él fuera a la cruz. Cristo la tenía clara, Él sabía a qué había venido a esta tierra. En una de las situaciones en las que Él está predicando, dice el escritor, el evangelista, que querían hacerlo rey, y Cristo dice: no, es que esa no es la forma. Yo no he venido a tomar el trono de David, aún no. Yo no quiero ser el rey de Israel todavía, por lo menos no en los términos en que los hombres quieren que yo sea su rey, porque es necesario que yo vaya a una cruz. Es necesario, y Cristo empieza a hablarle a sus discípulos, a darles un discipulado exhaustivo, crítico y enfocado en su muerte, la centralidad del Evangelio y la muerte de la cruz de Cristo Jesús. Versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén
y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. En otras palabras, Cristo les estaba diciendo: Iglesia de Dios, es necesario que el Evangelio sea encarnado en una cruz. Es necesario que yo, la segunda persona de la Trinidad, vaya a una cruz y gane la salvación que todos ustedes necesitan. Es necesario. Hermanos, si es necesario que nosotros prediquemos el Evangelio verdadero a aquellas personas que están hablando de esta manera. Y si usted está hablando de esta manera, hermano, arrepiéntase, porque necesitamos escuchar el verdadero Evangelio de Jesucristo. El cristiano que ha quitado a Cristo de la cruz sencillamente no tiene cristianismo. Porque Pablo dijo: me he propuesto no saber ninguna cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. El versículo 21, hermanos, nos habla acerca de la centralidad que tenía el Evangelio en la obra de Cristo. Él no quería ser el rey en Roma. Él no quería que sus discípulos le consideraran como el gran Mesías, el gran político en los términos de un rey en Israel, como lo era David, como lo fue Nabucodonosor u otros reyes en Israel. No, él quería que ellos entendieran cuál era su verdadera misión en esta tierra. Jesucristo dijo en algún momento de su ministerio: yo vengo a hacer la voluntad del que me envió. No hay duda de esto. Toda la Escritura, desde Génesis y hasta Apocalipsis, habla de los sufrimientos de Cristo en la cruz. Habla de la redención efectuada por el Cordero en la cruz, recibiendo la ira de Dios en favor de los pecadores. No hay otro mensaje, no hay otra Biblia, no hay otro cristianismo. Toda la Biblia habla acerca de la muerte del Cordero. Era tan importante el concepto del Cordero que cuando Juan el Bautista vio a Cristo, tuvo que declarar: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para usted y para mí eso no tiene mucho significado, pero a un judío eso era su vida, su salvación. Aquellos corderos que habíamos matado desde Moisés y en adelante, creyendo en la promesa de Dios, que los tomábamos y decíamos: Señor, nuestros pecados son colocados sobre este animal. Y yo creo por la fe que tú traerás al verdadero Cordero, a la realidad, Señor, del Cordero que llevará verdaderamente los pecados de Israel. Yo creo en eso, Señor. Allí estaba en la escena ese Cordero. Y era necesario que sus discípulos entendieran que Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, tenemos que reconocer el verdadero mensaje del Evangelio. No podemos juguetear con un mensaje, un mensajito que podemos estructurar en 4 leyes espirituales. No. Tenemos que profundizar en las verdades del Evangelio y caer de rodillas ante la gloria de Cristo crucificado y resucitado y glorificado y hecho el pan de vida para nosotros. No podemos, como estas personas de las cuales citamos, decir que simplemente Cristo es mi amigo. Por favor. Yo no puedo concebir que Cristo viniera a este mundo simplemente para ser mi amigo. Por lo menos no en los términos humanos. Yo no puedo concebir la predicación de algunos hombres diciendo que la cruz ha perdido vigencia y que es ofensivo hablar de la cruz en este tiempo. Que tengamos cuidado de hablarle a la mente del siglo XXI, porque ¿cómo es posible que hablemos de un hombre muriendo en una cruz? Pues a mí no me interesa lo que digan ellos. Yo quiero predicar a Cristo y a ese crucificado, porque es el único en el cual hay salvación. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Y no hay otro Evangelio. Sin embargo, a sus discípulos no les gustó mucho la idea de un Cristo crucificado. A sus discípulos no les satisface la idea de que su maestro termine en una cruz. A sus discípulos no les gusta la idea de ver a un cordero
humillado, blasfemado, escupido por causa de los pecados. Ellos no concebían eso. Ellos no querían a un cordero de esta manera. Ellos querían a un rey. Ellos querían un libertador. Ellos querían un supergobernante que tomara por la fuerza el poder romano y se lo liberara. Esa era la redención que Israel esperaba. Israel no estaba esperando la liberación de sus pecados. Y probablemente en este lugar haya una persona que no esté esperando que Cristo perdone sus pecados, sino que mejore su vida. Es probable que en este lugar haya una persona que quiera tener su mejor vida aquí y ahora y descubrir el campeón que hay en él. Pero no, Cristo vino a redimirnos de nuestros pecados y no a otra cosa. Israel estaba esperando la simiente de David que se sentara en el trono y viniera la era dorada del gobierno de Jesucristo sobre toda la faz de la tierra. Y ciertamente esa era vendrá. Pero no era el momento ni la forma en que Cristo estaba anunciando: he aquí el reino de Dios se ha acercado. El rechazo del evangelio por parte de sus discípulos, particularmente de Pedro como el vocero de esos discípulos, representa a todos aquellos creyentes y a todas aquellas personas que no conciben un evangelio bíblico. Esas personas no están satisfechas con un Cristo en la cruz, con un evangelio que te invita a comprometerte hasta el fin con Jesucristo. Ellos quieren un evangelio popular. Ellos quieren un evangelio que pueden abrazar. Un evangelio que pueden resumir en 4 leyes espirituales. Un evangelio de Jesús te ama y Él quiere lo mejor para tu vida. Él tiene un plan para tu vida. Él no quiere transformar tu vida. Ese es el evangelio que ellos quieren. Pero Jesús estaba predicando un evangelio completamente diferente. Pedro se para de manera sorpresiva, de manera orgullosa, de manera ignorante delante de Cristo, diciéndole, de acuerdo al versículo 22, quiero que leamos: entonces Pedro, tomándole aparte, como cuando usted quiere corregir a una persona, como cuando usted quiere enseñarle a una persona más particularmente acerca de algo. Viene a mi mente cuando Apolos está predicando y Aquila y Priscila se acercan y lo toman aparte y les explican cuál es el verdadero camino del Señor. Le enseñan, se colocan delante de él diciéndole: Apolos, tienes que predicar de esta manera porque no tienes la doctrina completa. De la misma manera, orgullosamente algunos quieren y tienen la valentía y la osadía de pararse delante de la Biblia a decir que este no es el evangelio. Algunos quieren reinventar a Jesús. Algunos quieren un Jesús diferente. Ellos quieren un Jesús que se acomode a sus propios intereses. Pedro se levanta y le dice: Jesús, de ninguna manera. ¿Cómo se te ocurre, Señor? Y lo llama aparte. Yo me imagino a los discípulos preguntándose: ¿qué le estará diciendo Pedro ahora? ¿Qué pasará? ¿Qué le está diciendo? Pero Jesús tenía claro lo que venía a ser y el evangelio. Dice el versículo 22, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle. En otras palabras, comenzó a redarguirle. Comenzó a presentar argumentos delante de Jesús para decirles: Jesús, no es posible. Le dicen al final del versículo 22, Señor, ten compasión de ti. Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro no entendía que con esto que estaba diciendo estaba colocando la salvación de miles y millones de personas a través de la historia en una sola declaración. Pedro no entendía que él estaba interponiéndose al único plan de salvación. A la única forma. Cristo había dicho: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Pedro le estaba diciendo: Señor, de ninguna manera tú seas el camino, de ninguna manera tú seas la vida. Yo tengo un programa muchísimo mejor para ti. Yo tengo una idea, Señor, que te va a evitar el sufrimiento. Yo tengo una idea, Señor, donde tú vas a cumplir tu misión, pero sin sufrimiento.
Pedro estaba siendo el embajador de Satanás, como cuando Satanás le dijo, tírate, que los ángeles serán mandados y tú no sufrirás. Si postrado me adorares, te daré todos estos reinos. La misma declaración, el mismo falso evangelio, un evangelio sin cruz, un evangelio sin sufrimiento. Ese no es el evangelio de la Biblia. Pedro le estaba diciendo, Señor, por favor, ¿es que no conoces la ley? ¿Es que acaso tú no eres el Hijo de Dios? ¿Acaso es que tú no lo sabes todo? Señor, mira este evangelio. Es perfecto para ti. De ninguna manera esto te acontezca, Señor. Y Jesucristo se queda mirándolo fijamente. No como cuando lo negó, que lo miró tiernamente. No como cuando quería perdonar sus pecados. No como cuando tomó todos esos peces y Pedro cayó postrado y le dijo, Señor, apártate de mí porque soy un hombre pecador. No, Cristo no lo estaba mirando de esa manera. Cristo lo miró fijamente, le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Tú pones la mira en las cosas de los hombres y no en Dios. Versículo 23. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En otras palabras, esto no significa que Cristo estaba diciendo que Pedro era la representación de Satanás. Cristo no estaba diciendo que Pedro era hijo de Satanás. Cristo no estaba diciendo que Satanás había poseído el cuerpo de Pedro, y que ahora él era como si fuera Satanás. No. El contexto es claro. La declaración de Pedro lo hacía un embajador de Satanás y no un embajador de Cristo. Era como si el mismo Satanás estuviera presentando los mismos argumentos para quitar la cruz del camino. Esto se parece mucho al evangelio que se predica hoy en día. Un evangelio donde tú no tienes que sufrir. Un evangelio donde tú no tienes que morir. Un evangelio donde tú ni siquiera puedes conducir durante 2-3 horas para congregarte. Un evangelio donde a ti te da pereza predicarle, te da temor predicarle a la persona que tienes al lado y se está yendo al infierno, tú no estás haciendo nada. Un evangelio donde has consentido tu pecado durante años y donde Dios ha usado hermanos para señalar tu pecado y para traer reprensión sobre tu vida y tú simplemente te haces el gorda porque no te importa la cruz de Cristo. Un evangelio que te permite sentarte en una congregación durante años y no arrepentirte de tus pecados. Un evangelio que te prohíbe y te muestra una cruz sin sufrimiento. Jesucristo no tenía otro evangelio. El rechazo de este evangelio por parte de sus discípulos representa el mismo rechazo que puede haber en nuestros corazones cuando el evangelio nos es predicado de manera correcta. Y como vamos a ver más adelante, el evangelio no es solamente un mensaje. Edgar, ¿cómo así? Si Romanos capítulo 1, verso 16 dice que el evangelio es ¿qué? Poder de Dios para salvación. ¿Cómo así? Si el hermano Adrián acabó de decir que el evangelio son las buenas nuevas, el mensaje de salvación, y yo digo amén. Pero vamos a entender por este pasaje que el evangelio es mucho más que un mensaje. Es un mensaje, pero representa muchísimo más que esto. Probablemente usted no haya respondido de manera adecuada al evangelio hasta el día de hoy. Probablemente le ha sido predicado el evangelio y usted permanezca en la misma situación en la cual entró a esta congregación o en la misma situación en la cual usted la última vez leyó la Biblia. Sin embargo, hoy Cristo le invita a adquirir un compromiso total y definitivo con la cruz, con Cristo, con su evangelio, con su señorío. Vamos a ver, hermanos, 3 invitaciones
que están enmarcadas en 3 mandatos que Cristo le hace a sus discípulos, luego de que ellos rechazan este evangelio. Vamos a ver 3 demandas y ruego al Espíritu Santo que abra sus corazones para recibir la palabra de Dios. El evangelio de Cristo requería de sus discípulos un compromiso total y definitivo. Cuando Cristo viene a esta tierra y culmina su obra, ya no hay opción. En otras palabras, la reprensión de Cristo a sus discípulos no era simplemente a corregir su teología. La represión de Cristo a Pedro no era simplemente decirle: Pedrito, por favor, deja de pensar como Satanás y ahora piensa como Dios. No, iba más allá de cambiar su teología. Era un compromiso total y definitivo que Pedro debería adquirir de ahora y en adelante con Cristo, que iba a la cruz. Pero también era necesario que esto sucediera para que Cristo profundizara un poco más en la enseñanza del evangelio. Hay 3 compromisos que Cristo nos invita en esta mañana, hermanos. Y Él los resume en esta declaración que tenemos en el versículo 24. Cristo le dice: discípulos, ustedes que son mis discípulos, ustedes que me han seguido hasta este momento, ustedes que han visto mis milagros, que han visto mis sanidades, que reconocen que yo verdaderamente soy el Hijo de Dios. Y leemos un poco antes, Pedro acaba de decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Esto no te lo reveló ni carne ni sangre. Y ahora Pedro está haciendo todo lo contrario. Y Cristo les dice: ese es el compromiso que ustedes deben adquirir. Esto es lo que ustedes deben hacer. Versículo 23 y 24. Dice: pero volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo tomó esta situación como una manera de predicarles el evangelio y decirles cuánto compromiso requería Cristo de sus discípulos. Cristo usó la distorsión de Pedro y los discípulos para no solamente corregir su teología, sino que también para comprometerlos con la obra redentiva de Cristo. En primer lugar, dice el versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí. Si alguno quiere. Jesucristo está diciendo: el que quiere venir, entonces debe hacer esto. El que quiere seguir siendo mi discípulo, entonces debe hacer esto. Esta expresión es una condición de la cual no había duda. En otras palabras, Cristo no está diciendo: es probable que algunos no quieran ser mis discípulos. Porque si usted es observador, Cristo se dirige a sus discípulos. Y pareciera una contradicción, como si el evangelio estuviera diciendo: Cristo le dice a sus discípulos que si quieren ser sus discípulos. Eso es lo que dice el versículo 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, en otras palabras, si alguno quiere ser ¿qué? Mi discípulo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay contradicción? No, de ninguna manera. Lo que Cristo estaba diciéndole a sus discípulos era: si ustedes quieren ser considerados verdaderamente mis discípulos, entonces tienen que adquirir un compromiso total y definitivo con mi obra en la cruz, con el evangelio. Ellos verdaderamente eran discípulos de Cristo, pero deberían adquirir un nuevo compromiso. Una dimensión diferente del evangelio debería ser asimilada por sus vidas. No simplemente el decir que él era el Hijo de Dios. Había mucho más que eso. Era un compromiso total de seguirlo hasta el final. Cristo dice: si alguno quiere venir en pos de mí, o si alguno quiere ser mi discípulo, debe hacer 3 cosas. En primer lugar, debe adquirir un compromiso de negación propia. Un compromiso de negación propia.
Y yo sé que usted ha leído muchas veces esto, pero quiero que nos detengamos un poco en este versículo. El evangelio no es un evangelio de realización personal. El evangelio no es un evangelio de felicidad mundana. El evangelio no es un mensaje de hacerte mejor persona o de involucrarte a una iglesia o de adquirir una nueva jerga cristiana. No, el evangelio es mucho más que esto. El evangelio es un compromiso de negación propia en primer lugar. Cristo está llamando a sus discípulos a negarse a sí mismos, dice el versículo 24. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Este texto, este versículo de negarse a uno mismo es un imperativo en el griego que significa una acción momentánea y definitiva en el acto. Cristo les estaba diciendo, si ustedes quieren ser mis discípulos, ya, en este momento, tomen la decisión de dejar todo atrás, negarse a ustedes mismos y seguirme. No era algo opcional, no era algo que yo aprendo en el camino, no es algo en lo cual yo hago al final un discipulado, no es un encuentro donde al final yo digo quiero recibir a Jesús, no es el final de un culto donde el predicador llama a todos y digan ¿quiénes quieren recibir a Jesús? No, es una decisión definitiva de acabar conmigo mismo. Ya no más Edgar, ya no más Carlos David, ya no más Oscar, ya no más César, ya no existen en el evangelio. No hay personalidad en el evangelio. ¿Significa esto que el evangelio anula mi personalidad? ¿Significa esto que el evangelio me convierte en amargado cuando yo era feliz? ¿Significa esto que el evangelio me convierte en desordenado cuando yo era ordenado? No, de ninguna manera. Lo que Cristo está diciendo acá es, si alguno quiere ser mi discípulo, coja el yo, métalo en la bolsa de la basura, olvídese de él porque ahora el yo ya no existe para usted. El yo quiero ser feliz no existe. El yo tengo derecho de no existe. El yo puedo hacer tal cosa no existe. El yo puedo enfocar mis miradas en otra cosa que no sea el evangelio no existe. Ya no más con el yo. El yo se acaba. Niégate a ti mismo si quieres ser discípulo de Cristo. Cristo hace una invitación a través de un imperativo de negarnos a nosotros mismos. Y esto rompe todos los esquemas de las filosofías, teologías y mensajes que en la actualidad sea y que probablemente usted tenga en su cabeza. Porque cuando viene la dificultad, algunos de nosotros podemos decir, pero Señor, pero Dios no te está diciendo que negocies con Él. Él te está diciendo, es así porque eres un creyente. Y si tú eres un creyente, ya no existen derechos en el evangelio. No existen derechos, existen deberes, existen compromisos. Cristo llama a los cristianos verdaderos a decirle no al yo. Cuando el yo se levanta a decir, no, yo quiero ser un gran profesional y quiero tener éxito en este mundo y quiero que la gente me reconozca como alguien importante en esta nación. Quiero que la gente diga que yo soy una persona muy famosa y que soy muy sabio y muy inteligente. Eso no puede convivir con el evangelio. Pero ¿cómo es posible que yo tenga que criar hijos en la piedad y renunciar a mis estudios por criar a un niño piadoso que ame a Cristo porque yo amo a Cristo? Ese pensamiento no existe en el evangelio. Pero es que no puedo soportar que señalen mi pecado. Es que no puedo soportar que me digan esto o aquello. Me enoja sobremanera que alguien diga que yo soy esto o aquello porque no me quiero arrepentir. Eso no existe en el evangelio.
Porque Cristo nos está invitando a negarnos a nosotros mismos. Y estamos negando lo superlativo de nuestro orgullo humano, el yo. El yo, que es el que manda en nuestros corazones cuando no conocemos a Cristo. El yo quiero, el yo deseo, el yo hago, el yo programo, el yo esto, aquello, involucro, hago. No existe tal cosa en el cristianismo. ¿Significa que Cristo absorbe el yo en el Evangelio? Sí, amén. ¿Significa, Edgar, que yo ya no valgo nada? Sí, amén. ¿Significa que soy lo más vil y menospreciado del mundo? Sí, amén. Negarte a ti mismo significa una decisión definitiva. No es una conversión por pasos. No es que tú estás dejando un poco el cigarrillo. No es que tú estás tratando de comprometerte un poco más. No es que tú estás como tratando de mejorar tu cristianismo. No es que tú estás tratando de ser un poco más como este o aquel. No, es algo definitivo. Es completamente definitivo. Negarse a uno mismo, de acuerdo a lo que el Espíritu Santo colocó allí, es una decisión definitiva de abandonarlo todo, de negarme a mí mismo totalmente y exclusivamente para Cristo. Es terminar conmigo de una vez por todas. Es rechazarme a mí totalmente. Yo quiero que usted piense en el evangelio que usted tiene en ese momento. ¿Es un evangelio de negación propia? ¿Es un evangelio que te lleva a morir? ¿A negarte a ti mismo? ¿Es un evangelio en el cual tú ya no importas? ¿O tú sigues creyendo que tienes derechos en el cristianismo? ¿Tú eres de esas personas que le reclama a Dios? ¿Tú eres de aquellos que se atreve a enojarse con Dios? ¿O tú eres de aquellos que humillados van a la presencia de Cristo diciéndole, Señor, yo no importo, soy basura, soy un vil gusano, pero tú has tenido misericordia de mí? El evangelio es negación propia y nada más. Alguien podría decir, Edgar, ¿significa esto que el evangelio es un evangelio de obras? ¿Yo debo negarme? ¿Yo debo actuar para hacer esto? ¿Significa esto que yo me puedo ganar la vida eterna haciendo esto? ¿El autoflagelándome como hacen los católicos? No. La palabra de Dios es clara. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios. Otra nota importante es que Cristo se está dirigiendo a aquellos que ya son sus discípulos. Cristo les está diciendo, ustedes que ya son mis discípulos, si quieren permanecer siendo mis discípulos, verdaderos discípulos y no solamente seguidores externos, niéguense a sí mismos. Yo me imagino la cara de Pedro ante esta respuesta de Cristo. Yo me imagino a Pedro entendiendo por primera vez lo que significaba el verdadero evangelio. Yo me imagino a Pedro citando a Job, Cristo, de oídas te había oído. Yo no conocía el evangelio. Hermanos, el evangelio requiere un compromiso de negación propia, en primer lugar. En segundo lugar, el evangelio requiere un compromiso de identificación con Cristo. Un compromiso de identificación con Cristo. Ahí en el versículo 24 Cristo sigue diciendo, tome su cruz. Tome su cruz.
Es importante el cuidado que tiene el salmista de hablarnos acerca de esta cruz, porque no es la misma cruz de Cristo. Porque la cruz que todo cristiano lleva sobre sí no es una cruz que va a traer salvación. ¿Sí ven que no es por obras? Aquí el texto dice que debes tomar tu cruz, no la cruz de Cristo. Porque es que esa cruz nadie más la podía tomar. Esa cruz fue predeterminada, predestinada para Cristo desde antes de la fundación del mundo. No había otra persona que pudiera tomar esa cruz. Tomar la cruz, al igual que negarse a uno mismo, es un imperativo definitivo. En otras palabras, Cristo le está diciendo a sus discípulos: ustedes que son mis discípulos, entonces, niéguense definitivamente a ustedes mismos, acaben con ustedes mismos y ahora tomen la cruz, su cruz, definitivamente. Un acto definitivo de identificación con los sufrimientos de Cristo. La muerte de cruz en esta época era bien conocida por los discípulos. Ellos sabían que alguien que tomaba la cruz, ellos sabían no solamente qué iba a pasar con esa persona, sino que tenía que caminar con su cruz. Cuando los discípulos veían a alguien que era condenado en el Imperio Romano, ellos sabían qué le esperaba a esa persona. Y lo que Cristo está haciendo acá es usar una metáfora, un ejemplo, una ilustración espiritual de lo que los discípulos deben hacer. Al igual que Cristo, que iba a sufrir en mano de pecadores, al igual que Cristo, como les había dicho unos versículos antes, iba a ir a la cruz a morir por los pecados, una cruz física y verdadera. Ellos también debían tomar su propia cruz. Cristo tomaría una cruz física, pero los discípulos tomarían una cruz espiritual. Cristo moriría por los pecados de ellos. En la cruz de cada uno de nosotros nos identificamos con los sufrimientos de Cristo y morimos al yo. En otras palabras, la cruz es el sello de la muerte al yo. Cristo les dice a sus discípulos: acaben de una vez por todas con ustedes y tomen su propia cruz cada uno, diariamente, dice Lucas. Tomar la cruz no es tener un hijo enfermo. Tomar la cruz no es padecer enfermedad que me dificulta hacer esto o aquello. Tomar la cruz no es quedarme sin trabajo. Que tomar la cruz no es que me deje mi esposa o mi esposo. Tomar la cruz no es eso. ¿Saben qué es tomar la cruz? Tomar la cruz es tener una identificación tan profunda con Cristo que todas las personas alrededor nuestro nos rechacen, no por otra razón, sino por Cristo. Porque nosotros representamos al peor de los criminales que va a ir a morir en una cruz. Porque nosotros, al igual que Cristo, vamos camino al Getsemaní. Cristo no nos promete sanidad. Cristo no nos promete prosperidad. Cristo no nos promete nada más que una cruz y un Getsemaní. Aquellos que dicen ser sus discípulos tienen que tomar su cruz y tienen que dirigirse al Getsemaní. En otras palabras, nosotros estamos al lado de Cristo y en Cristo muriendo en la cruz. La cruz era representada la muerte de los peores criminales en el primer siglo. Era el peor tipo de muerte que una persona, un hombre podía tener. Y cuando Cristo les dice que ellos deben tomar su cruz, ellos tuvieron que haberse asombrado de lo que Cristo les estaba diciendo. Yo me imagino a los discípulos diciendo: ok, no solamente tú vas a ir a la cruz, sino que nosotros también tenemos que ir a la cruz. Y Cristo dice: sí, amén. No solamente tú vas a ir a morir por los pecados, sino que nosotros tenemos que identificarnos con esa muerte. Sí, amén. Ese es el evangelio. En otras palabras, Cristo estaba volteando completamente la situación.
Pedro creía, de pronto Pedro estaba tranquilo diciendo, bueno, solamente Cristo va a morir. Bueno, si el evangelio es eso, wow. Y Cristo le está diciendo, no, Señor, yo voy a tomar una cruz física, tú vas a tomar una cruz espiritual. A mí me van a blasfemar por ir a morir, por los pecados de todas mis ovejas, pero a ustedes los van a aborrecer por causa del evangelio. Cristo, entonces ya no hay realización personal, ya no hay posgrado. ¿Ya no hay alegrías? Es que no me puedo tomar una cerveza. Ese es el evangelio que muchos tienen hoy. El evangelio de qué tanto me permite a mí la Biblia hacer. Basura. Un verdadero cristiano no se pregunta cuántas cervezas me puedo tomar. Un verdadero cristiano se pregunta qué debo hacer por Cristo, ahora que estoy en Él. A veces, hermanos, cuando estoy luchando con un pecado me hago esta pregunta. O cuando algo me molesta, digo, pero ¿por qué? Si esto no es nada. Cuando cientos de mis hermanos están muriendo en países donde no pueden vivir su fe. Donde hermanos tienen un solo trozo de Romanos. Y se lo tienen que aprender, porque probablemente durante meses no van a tener otra porción de la Biblia. Eso es sufrir por Cristo. Esa sí es una cruz. No quedarme sin trabajo y decir, qué cristiano soy yo, que permanezco firme en la tribulación. Por favor, eso es parte del evangelio, pero ese no es todo el evangelio. Cristo nos está llamando, hermanos, a adquirir un compromiso total y definitivo con Él. No es simplemente venir a una iglesia, no es simplemente pertenecer a la membresía de una iglesia, es entregar por completo nuestra vida para que Él haga lo que quiera con ella. Porque ya no importa nuestra vida. ¿Y qué es lo que más los hombres atesoran en la vida, en el mundo? Su propia vida. Alguien puede perder su trabajo y se recupera de esto. Alguien puede perder a su esposa y se recupera de esto. Alguien puede perder su salud y se recupera de esto. Pero ¿cuánto temor hay de perder la propia vida? Allá está seguros para prolongar la vida. Y el ser humano se aferra tanto a su vida, y más adelante él va a hablar de eso, pero yo no voy a tocar esa parte de que tú debes, porque todo aquel que quiere salvar su vida la perderá. Porque eso es lo que el hombre más ama. Su propio pecado, su propio yo, su propia vida. Y Cristo le está diciendo, quiten la seguridad que ustedes tienen de aferrarse a su propia vida. Mueran a eso y tomen su propia cruz. La cruz representa la disposición que tiene el cristiano al escarnio y la vergüenza por causa del Señor. Hermanos, si en nuestra vida no hay la más mínima persecución, por pequeña que ésta sea, por causa de Cristo, no somos creyentes. No somos creyentes. Porque si el mundo los abofeteare y los maltratare, gozaos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Dice la palabra de Dios. Pero el mundo no persigue al mundo. El mundo no blasfema al mundo, el mundo aplaude al mundo. Pero si a ti nadie te persigue, por más pequeño que esto sea, y no estoy hablando de muerte física, a algunos Dios les da la bendición de morir así. Y les da la gracia de morir físicamente por el Evangelio. Pero nuestro Evangelio tiene que identificarse tanto con la cruz de Cristo, que deben llevarnos a la cruz como lo llevaron a Él a la cruz. Nuestro cristianismo tiene que ser tan radical que la gente tiene que desear llevarnos a la cruz porque somos representantes de Cristo, el que ellos odian. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. Hermanos, yo no sé si usted siente vergüenza en este punto. Yo siento vergüenza en este punto. Porque yo no me siento digno de predicar este evangelio. Este evangelio es glorioso. Este evangelio es grande. Este evangelio exige todo de nosotros. No solo un pie. No un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No, este evangelio es definitivo. Este evangelio es blanco y negro. No hay tonos grises en el evangelio. Eres o no eres. Y por eso es que Cristo habla de esta manera. Y por eso es que Pablo dice, el que torciere el evangelio, maldito sea, anatema sea. Porque si aún un ángel del cielo viene y les predica otro evangelio, sea maldito. Es delicado torcer el evangelio. Y aún es más delicado vivir un evangelio diferente. ¿Se dan cuenta que el evangelio no es solo un mensaje? El evangelio es un estilo de vida. Pablo entendió perfectamente este compromiso de identificación con Cristo cuando dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, porque Pablo no existe. Ahora es Cristo el que está viviendo en mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Esto es glorioso. Ya no existe Edgar. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Algunos en esta iglesia ni siquiera han empezado el primer nivel del discipulado. ¿Saben cuál es el primer nivel del discipulado? Aborrecerse a uno mismo. No es tomar las 4 leyes espirituales. El primer nivel de discipulado cristiano es negarnos a nosotros mismos. Decir no más, Edgar. El segundo nivel de discipulado es el que estamos hablando, es tomar nuestra cruz. Pero el último nivel y el compromiso más alto de discipulado cristiano es el compromiso de sumisión a Cristo. De sumisión a Cristo. Cristo dice al final del versículo 24, y sígame. Y lo que Cristo está representando acá es una progresión de discipulado, una progresión de evangelio cristiano aplicado a la vida de los creyentes. En primer lugar, tú debes hacer un alto definitivo con tu vida, como sucedió con Pablo, cuando iba persiguiendo a la iglesia. De la misma manera, el que es un verdadero cristiano corta definitivamente consigo mismo. En segundo lugar, el cristiano verdadero está comprometido a matar ese yo con una cruz. Y en tercer lugar, el cristiano verdadero está comprometido a llevar ese yo al Getsemaní. Así como Cristo caminó desde que le entregaron esa cruz al Getsemaní. Así nosotros debemos tomar nuestra cruz y caminar en esta vida, no pensando en ser felices, no pensando en el posgrado o en el viaje al extranjero o en hacer esto y aquello, no, pensando en una única cosa, que es la única que tiene valor en esta vida, la cruz de Cristo y el Getsemaní espiritual al cual todos hemos sido llamados. Usted dirá que yo soy demasiado enfático con esto y alguien dirá, Edgar, pareciera que tú dijeras que tenemos que casi que odiar mi profesión. Sí, estoy diciendo eso. Pareciera que tú estás diciendo que tengo que menospreciar a mi familia. Sí, estoy diciendo eso. Pareciera que tengo que odiarme a mí mismo. Sí, estoy diciendo eso. Cristo y solo Cristo es lo más importante. No hay otra cosa que sea más importante que Cristo y su evangelio. No hay nada más importante. Yo no concibo la vida siendo un profesional sin Cristo. Yo no concibo la vida siendo un trabajador sin Cristo. Me podrían quitar todo en esta vida, pero no me pueden quitar a Jesús. No me pueden quitar esa cruz. Y no me pueden quitar mi destino. Mi destino es el Getsemaní espiritual. Y yo quiero ir allá. Y va a costar todo en esta vida. Va a costar amistades. Va a costar mi propio orgullo.
Va a ser quebrantado hasta lo más bajo. Va a costar familiares. Va a costar supuestos hermanos en la fe. Va a costar personas que no quieren comprometerse. Hermanos, yo quiero ir al Getsemaní, yo quiero ir con usted. Porque allá es que nos llama Cristo a seguir sus pisadas. A diferencia de los anteriores imperativos que tenemos en este texto, que son declaraciones definitivas, donde Cristo dice, acaben de una vez con ustedes, donde Cristo dice, tomen de una vez su cruz, sígame no es un imperativo definitivo, es un imperativo continuo o constante. Lo que Cristo está diciendo, ya se negaron a ustedes mismos, ya tomaron su cruz, entonces ahora ¿qué van a hacer? Con esa cruz van a empezar a caminar en pos de mí. Van a empezar a demostrar que son mis discípulos. Van a empezar a ir al Getsemaní espiritual. Van a ir caminando y todos alrededor los van a ver. Y todos alrededor van a ver, va al Getsemaní. Y todos alrededor van a decir, sí, él lleva una cruz. Sí, él es cristiano. Sí, él es cristiano. Miren su cruz. Él va camino a morir. Yo lo puedo ver. Ese es el verdadero cristiano. Es una constante disposición de obediencia. Es seguir las pisadas de Cristo al Calvario. Dice Pedro, vea, ya está lindo el Señor. Vea cómo el Señor restauró a Pedro. Y Pedro, mire después de lo que Pedro le dijo a Cristo, mire lo que dice ahora en una de sus cartas, en Primera de Pedro. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Ese es el Cristo que nosotros debemos amar y predicar. Wow. Pedro entendió el Evangelio. Pedro dijo, para estos fuimos llamados, porque también como Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que nosotros sigamos sus pisadas. Pedro entendió el sígame. Pedro llegó al último nivel del discipulado. Él tomó su cruz y caminó al Getsemaní espiritual. Él lo hizo. Dice la historia, no lo dice la Biblia, que Pedro murió crucificado. Y cuando le iban a matar, crucificado, él dijo, un momento, yo no soy digno de morir como mi Señor. Crucifíquenme boca abajo. Wow. Eso es discipulado. Discipulado no es sentarse en un salón. Discipulado no es recibir enseñanza de un hermano. Bueno, eso incluye el discipulado. Pero el verdadero discipulado es un compromiso total con Jesucristo. La próxima vez que usted piense en discipulado, no piense en conocimiento, piense en el Getsemaní. La próxima vez que usted piense en el discipulado, no piense en tener una doctrina correcta acerca de Cristo. Piense en eso, pero además piense en que debe seguir a ese Cristo a la cruz. Por eso es que Pablo dice, y completo en mi carne lo que aún falta de los sufrimientos de Cristo por su iglesia. ¿Dice eso o no dice la Biblia? ¿Saben quiénes reciben esos sufrimientos? Usted y yo. Podríamos traducir este versículo de la siguiente manera. Si alguno quiere ser contado como un adherente mío, dice Cristo, debe de una vez por todas despedirse del yo, aceptar decididamente el dolor, la vergüenza y la persecución por mi causa y por amor a mí. Si alguno quiere ser contado como adherente mío, debe de una vez por todas despedirse del yo, aceptar decididamente el dolor, la vergüenza y la persecución por mi causa y por amor a mí, dice Cristo.
Hermanos, este es el evangelio que nosotros como iglesia tenemos que vivir. Pero es un evangelio que es fácilmente rechazado, porque nadie quiere sufrir por Cristo. Nadie valora tanto a Cristo como por vivir de esta manera. Necesitamos la obra del Espíritu Santo en nuestros corazones, pero también necesitamos actuar. Porque si usted nota, Cristo enmarcó el evangelio y el discipulado en tres declaraciones. Tres declaraciones que son imperativas para nosotros. Debemos ¿qué? Negarnos, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Ahora usted va a entender lo que el Señor le decía a Mateo cuando le dijo, sígueme. ¿Usted cree que le decía solamente ven, acompáñame? Él estaba diciendo a qué debería seguirlo. Y como decía el hermano, eso no era solamente ven, te acompaño, no. Dice, sígueme completamente, definitivamente, sin lugar a dudas. Yo espero que el Espíritu Santo haya hablado a sus corazones. ¿Y saben qué espero más? Que en las próximas semanas nosotros podamos vivir este evangelio. ¿Saben por qué? No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. El que quiera otro evangelio, la iglesia de Cristo no es el lugar. Pero hay de aquellos que quieren otro evangelio y que están jugando al cristianismo, están jugando a la iglesia, están jugando como a parecer. No hay tonos grises en el evangelio. ¿Eres o no eres? La Biblia es tan clara que dice, el que no ame al Señor Jesucristo, ¿sea qué? Maldito. Ese es un mensaje que no cala en el pensamiento del siglo XXI, pero es el mensaje del evangelio.